Hola, soy Juan y esto es Ser Humano y Sociedad nivel 11. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro curso, en la que vamos a detenernos en la antropología optimista de Jean-Jacques Rousseau, según la cual el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Vamos a hacer esto en el marco de dos de sus obras: el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social, que nos permitirán matizar dos problemas en concreto: la imagen o hipótesis del buen salvaje y el concepto del contrato social. Hacia el final del video les dejaré indicado cuál es el taller correspondiente para esta sesión. Les deseo mucha suerte y espero disfruten del video. Filósofo y escritor suizo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau es conocido como uno de los filósofos contractualistas o teóricos del contrato social, junto a Locke y Hobbes. Sin embargo, a diferencia de Hobbes, que afirma que el hombre es un lobo para el hombre, y por eso decimos que desarrolla una antropología pesimista, Jean-Jacques Rousseau considera que el hombre tiene una bondad innata, pero que es corrompida en la socialización con otros. En este punto también encontramos una diferencia fundamental con Aristóteles, filósofo que tratamos en la primera sesión de nuestro curso. Si recuerdan bien, para Aristóteles, el hombre es un animal cívico, es decir, que solo alcanza el máximo grado de perfección de su naturaleza en el espacio social. Según él, por fuera de la ciudad, el hombre no sería más que una bestia o un dios. Para Aristóteles, las virtudes cívicas solo son cultivables en el marco de la ciudad. Por fuera de ella, el hombre se encontraría arrojado hacia el salvajismo y la barbarie. Nuestro filósofo de hoy se encuentra en la cara opuesta de la moneda, pues sostiene que el hombre, racional y civilizado, no es verdaderamente virtuoso, sino que es un esclavo de la cultura y los parámetros sociales que le rigen. Por tanto, la vida en sociedad no sería el espacio que le permitiera al hombre aspirar a la felicidad, como cree Aristóteles, sino el teatro de su corrupción. Para Rousseau, el hombre moderno es un hombre decadente, hipócrita, poco interesado en verdaderamente cultivar la virtud y definido por la mirada odiosa de los otros. El hombre moderno es un personaje, actor en el teatro de la vida social. La moral del hombre moderno es un artificio, una desviación corrupta de su naturaleza. En suma, la historia del hombre moderno no es una historia de progreso, sino una historia de desigualdad y fracaso moral. El objetivo de este discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, texto que analizamos en esta primera parte del video, es precisamente dar cuenta de la desviación entre el buen salvaje y el ciudadano, rastrear el momento en que el hombre natural decide dar el tránsito hacia la sociedad civil, en que el derecho sucede a la violencia y la ley a la naturaleza, el momento en que cambiamos una felicidad real por una tranquilidad ilusoria, dice Rousseau. Pero bueno, cabría preguntarnos cómo es que llegamos a este punto, cómo es que nos desviamos tanto de nuestra naturaleza innatamente buena. Para dar cuenta de esto, Rousseau construye su propia imagen del buen salvaje o hombre natural y ofrece una hipótesis de lo que sería nuestra condición natural, es decir, responde hipotéticamente a cómo sería el hombre antes de decidirse a vivir en sociedad con otros. Si se dan cuenta, los contractualistas operan en principio de la misma manera. Explican la naturaleza del estado civil en contraposición con un supuesto estado de naturaleza, para entender las condiciones previas a la vida social y justificar de esta manera su apoyo o rechazo al estado moderno. Para ellos, Hobbes, Locke y Rousseau, el estado civil no es más que un artificio creado por el hombre, en oposición al estado naturaleza. Sin embargo, para Rousseau, tanto Hobbes como Locke se equivocan al no ir lo suficientemente atrás en la historia del hombre, y por esta razón es que creen describir al hombre natural cuando realmente están dando las características del hombre civilizado.
Esto implica, y esto es importante, que para Rousseau el hombre es un lobo para el hombre no en su estado naturaleza, sino en su forma civilizada. La barbarie y el salvajismo de la que quería prevenir Aristóteles al hombre y por eso lo invitaba a vivir en la ciudad, hacia los otros no es algo innato en el hombre, dice Rousseau, sino un producto de su corrupción moral en el espacio de la ciudadanía y del Estado moderno. Ahora, debe quedar claro que el buen salvaje de Rousseau no es más que una hipótesis, igual que la de Locke y la de Hobbes. Rousseau no cree en la existencia real de un estado de naturaleza en el comienzo de los tiempos históricos. De hecho, señala el carácter hipotético o ficticio de su reconstrucción imaginaria de un tiempo prehistórico en el cual habría reinado una perfecta igualdad y felicidad entre los hombres, sin mediación alguna del lenguaje, del trabajo o de la propiedad privada. El buen salvaje no existe, solo es un recurso argumentativo y retórico para darle movimiento al pensamiento político de Rousseau. De hecho, leemos en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres lo siguiente: el estado naturaleza es un estado que ya no existe, que quizá no haya existido jamás, que probablemente no existirá. Entonces, ¿cómo es el buen salvaje de Rousseau? Desde el punto de vista físico, es un hombre fuerte y autosuficiente que no necesita más que comer, dormir y reproducirse. Es un animal en muchos sentidos, pero no por ello es invencible o inmortal. El hombre natural es bastante vulnerable, de hecho, ante la enfermedad o la vejez. Ahora, el hombre civilizado también es vulnerable, pero ante los males que han sido provocados por la misma vida en sociedad. Si pensamos en nuestra sociedad actual, en la que es tan común sufrir de estrés, depresión o insomnio, entenderemos mejor la fuerza del argumento de Rousseau. Para Rousseau, es bastante sencillo trazar la historia de las enfermedades actuales a partir del desarrollo de una historia de las sociedades civiles. Esta idea se encuentra expresada de una manera preciosa en el libro La sociedad del cansancio del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, pensador de nuestra época, contemporáneo a nosotros. De acuerdo con este texto, nuestra sociedad actual puede entenderse como una sociedad del rendimiento, es decir, como una sociedad que tiene como valor supremo el sí puedo del hombre emprendedor capitalista y burgués. Para Han, este tipo de sociedad no tiene como resultado la felicidad del hombre, sino su desgaste y aniquilación. En palabras de Han, la sociedad del rendimiento produce deprimidos y fracasados. Ciertamente la medicina y la ciencia en general nos han permitido dar respuesta a muchos males que nos acechan. Pero parece ser, y este es el punto de Rousseau, la gran mayoría de ellas, de estas enfermedades, existen precisamente por nuestra forma de vivir. Ahora, desde el punto de vista del espíritu, de cómo es el alma del buen salvaje, Rousseau dice que el buen salvaje rige su vida no desde la razón, sino desde sus impulsos naturales y siguiendo solamente las leyes del derecho natural, que pueden ser reducidas a dos principios. El primero, el amor a sí mismo o instinto de conservación, que lo llevan a buscar alimento, a protegerse de las bestias e incluso a formar familias. Segundo, la compasión hacia otros seres sensibles. Para Rousseau, esos dos principios constituyen el derecho natural y son la ley por la que se rige el hombre en su estado más básico y primitivo. Si vemos bien, entonces, la razón para Rousseau y en contraposición, digamos, a Aristóteles, no es más que un instrumento al servicio de nuestras pasiones y deseos más profundos y más íntimos. Lo que diferencia al buen salvaje de otros animales
no es la razón, sino la libertad y la capacidad de perfeccionamiento por medio de la educación moral, que es este tipo de educación por la que aboga Rousseau. Ahora, esta educación moral no hace referencia a la enseñanza de las ciencias, física, matemática, biología, química y demás, sino a la enseñanza de las herramientas que le permitan al buen salvaje defenderse de la corrupción que implica para su alma el vivir en sociedad. En ese sentido, la naturaleza del hombre es histórica, no es una esencia fija, sino un proyecto inacabado e inacabable, sujeto a su posible corrupción o perfeccionamiento. Hemos llegado al final de nuestro video y quisiera decirles un par de cosas. La primera de ellas es que en el transcurso de la producción de esta sesión sobre Rousseau, tomé la decisión de partirla en dos partes. La primera de ellas es la que tuvo lugar en el video de hoy y nos permitió introducir de una manera muy somera el pensamiento de Rousseau, trazar sus diferencias con los demás filósofos contractualistas y con Aristóteles. Asimismo, pudimos presentar la imagen del buen salvaje y dar cuenta de sus características más generales, tanto físicas como espirituales. En la segunda parte de esta sesión, que saldrá en la próxima semana, terminaremos el relato del buen salvaje contando la historia de su corrupción y de la creación del Estado civil. También concluiremos nuestro estudio sobre la filosofía de Rousseau y el optimismo antropológico desde una lectura de su obra El contrato social. Teniendo esto en cuenta, el taller para esta primera parte se compone de las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las diferencias entre una antropología de corte pesimista y una antropología optimista? Segundo, ¿cree usted que nos hemos distanciado de los dos principios que rigen al hombre natural, el amor a sí mismo y la compasión por otros seres sensibles, a causa de las exigencias y valores propios de nuestra sociedad actual? Tercero, de todo lo dicho en esta primera parte, ¿qué fue lo que más captó su atención y lo hizo pensar? Ese es el taller. Finalmente, quisiera despedirme de ustedes compartiéndoles un pasaje de un texto titulado Por el camino de Swann, del autor Marcel Proust, que creo puede serles de mucho provecho en estos tiempos tan movidos y caóticos por los que estamos pasando todos. Espero que lo disfruten tanto como yo. Así empieza el texto. Otra vez, aquella alcoba chiquita, tan alta de techo, que se alzaba en forma de pirámide ocupando la altura de 2 pisos revestida en parte de caoba y en donde me sentí desde el primer momento moralmente envenenado por el olor nuevo, desconocido para mí, de la petiveria y convencido de la hostilidad de las cortinas moradas y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo que se pasaba las horas chirriando como si allí no hubiera nadie, hasta que la costumbre cambió el color de las cortinas, enseñó al reloj a ser silencioso y al espejo sesgado y cruel a ser compasivo. Disimuló, ya que no llegara a borrarlo por completo, el olor de la petiveria e introdujo notable disminución en la altura aparente del techo. Costumbre, celestina mañosa, sí, pero que trabaja muy despacio y que empieza por dejar padecer a nuestro ánimo durante semanas enteras en la instalación precaria, pero que con todo y con eso nos llena de alegría al verla llegar, porque sin ella y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría hacer habitable morada alguna. Ese es el final del texto. Les mando un fuerte abrazo y manténganse firmes.